Entonces, Juan Carlos, vamos a hacer una de umbral y vamos a hablar primero de tu libro, que tiene un nombre poco comercial, ¿no? Aunque no creo que esta mañana lo hablaba con tu señora cuñada, que le habéis puesto un nombre muy poco comercial: Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo. La Ley Orgánica 2/2015. Supongo que al tratarse de una colección así, su destino son estudiosos, profesores, estudiantes, abogados y gente así, ¿no? Efectivamente, las dos cosas, efectivamente a las dos cosas. El título es lo menos comercial que se estila y efectivamente es una colección que responde a esas líneas de trabajo y va dirigido no solo a los profesionales, sino a los estudiosos del mundo del derecho en el más amplio sentido. Y de hecho el libro tiene una primera parte que es notas de carácter general, de política general, a dónde vamos, porque lo verdaderamente interesante de la legislación antiterrorista, que no es una legislación que yo aborde por primera vez, es una legislación que me ocupa desde el año 92, donde con el deseo de hacer una tesis doctoral pienso, yo era magistrado en la Audiencia de Cádiz, algo que me sirviera, ¿no? Que fuera algo diferente de lo que hacía cotidianamente. Y entonces, bueno, en conversaciones con Juan Terradillos, que a la sazón era mi director de tesis, buscamos ese punto de la legislación excepcional y que, bueno, y que a la vez marcaba pautas de por dónde iba a ir después el derecho, llamémoslo general, por contraposición al primero. Y empecé a estudiar esta legislación antiterrorista y cada vez que ha habido una importante reforma he publicado. He trabajado en distintos foros y, bueno, en las distintas cometidas profesionales pues he tenido que abordar de una manera o de otra. De tal modo que efectivamente cuando sale la idea de comentarios a la reforma del Código Penal, la Ley 2 del 2015, tiene su pequeña intrahistoria. Ahí yo me había comprometido a escribir con un grupo de autores en relación a la 1, pero los cometidos profesionales... ¿Y la 1 cuál es? La reforma más global del Código Penal, aunque esto es Código Penal, pero de esto ahora lo comentaremos si quieres, es un desgajo de aquella, fruto del Pacto de Estado, y por la discrepancia radical que había en relación a la primera, como después ha quedado, ¿no? Que era lo de la prisión permanente revisable, etcétera, etcétera. Una amplísima reforma del Código Penal que muchas veces cuando hablamos ya con personas con cierta edad y que tenemos una cierta perspectiva, vimos lo ingenuos que fuimos, y por lo menos que yo fui, cuando en el año 95 pensamos que el Código Penal de la democracia nos iba a traer tranquilidad y seguridad jurídica, que es muy importante, durante bastantes años. Bueno, pues nada de eso se cumplió y creo no equivocarme si digo que más de 30 reformas han modificado el Código Penal de la democracia, que, cuidado, no fue del comienzo de la democracia, fue del año 95. Por tanto, bueno, es cierto que si algo tenemos claro es que las sociedades democráticas no encuentran el tono justo para abordar ni el problema del crimen en general ni el problema del crimen terrorista. Pero coincido plenamente que el título no es nada comercial. Y al final, Juan Carlos, hay siempre una especie de pugna entre la libertad y la seguridad en las sociedades democráticas, sobre todo las sociedades occidentales y tal, ¿no? Y cada vez que hay un embate terrorista, parece que en los pasos para atrás los da la libertad, por decirlo así, dicho todo entre comillas, ¿no? Es decir, que se amplían las penas, se reducen las garantías, y es una ola que viene además con mucha fuerza de Estados Unidos, ¿no? De se llama Patriot Act, ¿no? Exacto. De Estados Unidos. Y eso te empuja y de repente hace ¡pum!, pasa algo. Y entonces queremos arreglarlo reformando los códigos penales, ¿no? Sí, esa apreciación creo que es ampliamente compartida. De hecho, se aborda mucho de esa cuestión, sobre todo en la primera parte, aunque después también en la segunda, donde se analiza el articulado, también se entra. Toda norma tiene fundamentalmente una amalgama, ¿no? Y tiene una amalgama de lo que es justicia propiamente, seguridad y oportunidad. ¿Qué ocurre con la legislación antiterrorista? Que, bueno, que evidentemente quizá la potenciación de seguridad y de oportunidad prevalece en muchas ocasiones. No quiere decir que nos estemos cargando la libertad, pero sí efectivamente la estamos encorsetando. Y efectivamente las manifestaciones de Estados Unidos, pero bueno, hay que ver simplemente el país vecino, como lo que acaba de aprobarse en
en la legislación francesa, la de los servicios de vigilancia, la autorización de las escuchas y tal, y toda nuestra legislación. La legislación azarosa en materia antiterrorista va por ahí. Que se traduzca en un mayor exceso punitivo, bueno, realmente es difícil otro tipo de alternativas al derecho penal clásico cuando estamos hablando de la mayor amenaza para el mundo tal como lo conocemos. Ahora, que evidentemente a mí lo que más me preocupa, y lo expongo ahí, no es tanto la visión de que la legislación antiterrorista sea tildada hoy ya, sin fisuras, como derecho penal del enemigo, y ahora entramos, si te parece, en eso, sino que esta legislación de la excepción está contaminando e invadiendo el derecho penal general. De tal modo que lo que aquí vale, porque es un marco excepcional, a la larga termina destilando y por un proceso osmótico aparece en la parte general del Código Penal. Y eso sí es muy preocupante, porque efectivamente ahí hay una restricción de garantías, hay una restricción de mis derechos individuales, pero también tengo que decir que en eso hablamos claramente de dos derechos confrontados. El derecho penal del transgresor, cuando se habla del derecho penal se suele utilizar siempre en todas las facultades para que los alumnos lo vean como lo que es la cirugía en la medicina. El derecho penal es lo último. Cuando ya no llegan pues el derecho civil, el administrativo, el laboral, entra el derecho penal. Es el jus puniendi, es la fuerza del Estado para imponer incluso una pena privativa, o quitarte tus bienes, o meterte en la cárcel, ¿no? Que quizás es lo más llamativo en un sistema como nuestro que impide la pena de muerte. Pero claro, eso nos permite ver que hay dos bloques de derecho. Un derecho para el transgresor, insisto, que es el que me roba la cámara de fotos, el que me roba que bueno, no quiere cargarse nada, quiere llevarse mi cartera, llevarse mi cámara de fotos. Y entonces ahí actúa el derecho penal de máximas garantías. Entonces, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Desde que también, cuidado, la parte buena se ha impregnado de los Estados Unidos. Esa lectura que vemos en todas las series americanas, tiene usted derecho a guardar silencio, tal. Eso obedece hace demasiado poco tiempo a unas actuaciones policiales que el Tribunal Constitucional, son las leyes Minerva, las reglas Minerva, donde tuvo que decirle a la policía que no se puede detener a nadie sin decirle los cargos que hay contra él, ni un elenco de derechos. Tiene usted derecho a nombrar abogado, tal. Eso es muy reciente, eso es de la segunda mitad del siglo XX. Bien, toda esa construcción se hace para el transgresor de un ordenamiento jurídico, pero que no quiere cargarse el modelo de convivencia, no quiere subvertir el orden constitucional, por utilizar palabras más técnicas. Eso no lo quiere el terrorista. El terrorista quiere cargarse el modelo de convivencia, cargarse la paz pública o, en palabras, insisto, del Constitucional, subvertir el orden constitucional. Y eso lo hemos visto con ETA, fundamentalmente en nuestro país, quizás también con Grapo, pero sin duda el terrorismo por excelencia, creo que con demasiadas cargas emocionales y con demasiadas víctimas, es ETA. Bueno, pues nuestro ordenamiento jurídico ha ido construyendo sobre ese mundo un derecho excepcional, porque realmente es lo que Jacobs en el año 85 denominó con mucho éxito derecho penal del enemigo. Aquí ya no hablamos de un ciudadano, hablamos de alguien que no quiere convivir, sino cargarse el modelo y la estructura que nos da cobertura. Y por tanto, en los estados responden de otra manera. Habría un derecho penal de máximas garantías, eso, derecho a la asistencia letrada, que lo vea el forense, usted tiene derecho a notar, a declarar, a nombrar abogado de oficio, y si no se le nombra de oficio, frente a un derecho más restringido, donde existen una serie de derechos que están todavía más estrechos. ¿Cuál, digo, es el miedo que hay? El miedo es la generalización del derecho penal de excepción. De hecho, en el año 2007, quiero recordar, dirigí un libro con ese título, ese sí es más subjetivo, el derecho penal, la generalización del derecho penal de excepción, porque vamos por ahí, o sea, pero de todas maneras... Que al final es casi un oxímoron, ¿no, Juan sí, Carlos? Sí, cierto. Porque cierto. Generalización del derecho penal de excepción, la generalización y la excepción, claro, confrontan ahí, ¿no? Confrontan, pero lo que quería decir, y creo que gráficamente era aceptable, es cómo el derecho penal común está nutriéndose de algo que no era para él, sino para unas situaciones excepcionales, tal como vienen marcadas en la Constitución, que cabe la restricción de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? El aislamiento se hace mayor, los días de detención se incrementan, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está calando en la legislación común, y eso sí me preocupa. Eso es un elemento sobre el que vengo trabajando hace años y creo que es un elemento preocupante, pero también diré que
porque bueno, hay un dato que es bastante escalofriante, y son datos oficiales de alguien no sospechoso, de atentados en Europa de 1973 a 2013, o sea, una franja temporal amplia, superaban los 15.000 de corte yihadista. 15.000, 36, o sea, un número reducido afortunadamente, superaban las 10 víctimas. Bueno, pues en ese mismo periodo, pero en África y Oriente Medio, los atentados de 15.000 son 25.000 y más de 1.500 superan los 10 muertos por atentado. Es decir, no es algo nuevo. ¿Dónde está la verdadera novedad? En que está afectándonos a nuestros puntos más cercanos. Y podemos hablar de las Torres Gemelas, podemos hablar de Londres, podemos hablar de Madrid, podemos hablar de Casablanca, o recientemente, y es el detonante del Pacto de Estado que determina esa ley, son el atentado exactamente al seminario francés Charlie Hebdo. Charlie Hebdo determina que la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es de septiembre del 2014, o sea, anterior, que ya buscaba una preocupación, mandaba una preocupación y una alarma a los distintos estados para que adecuaran sus legislaciones de una manera lo más uniforme posible a los efectos de combatir este nuevo terrorismo, se ve que hace falta condensarlo. Y entonces, en esa tramitación de una modificación del Código Penal, donde iban flecos de la legislación antiterrorista y en la que había una oposición frontal del grupo que representa a la mayoría parlamentaria de todos los demás, se desgaja esta parte solo precisamente para poder decir, en esto estamos unidos, y la lucha frente al terrorismo es una lucha de toda la ciudadanía y por lo menos de las dos fuerzas políticas que representan a la mayor parte de la población. Y de hecho tiene incluso esos puntitos que son complejos, que se han intentado explicar, y bueno, creo que están ahí, que cada uno saque las valoraciones, es que el mayor elemento de oposición respecto de la ley anterior, o que hoy es la ley 1, era la prisión permanente revisable, donde la mayoría de los partidos políticos se oponían, y curiosamente cuando se ve la dosimetría penal para el delito más grave de terrorismo, se establece la más grave prevista en el Código Penal. Evidentemente es la prisión permanente revisable, de tal modo que, bueno, podría entenderse una cierta contradicción, sí, no creo sí, que eso en el PSOE supuso un pequeño... Supuso un gran, de hecho, creo que el secretario general, de hecho lo cito en el libro, recojo textualmente, donde él lo explica, entiende que lo particular no podía nublar la necesidad de un pacto de Estado en orden a transmitir a la ciudadanía, quizás por esa línea de oportunidad a la que me refería anteriormente y de seguridad, que por una discrepancia en cuanto a una pena no había ese acuerdo importante para luchar contra el terrorismo. También hago un paréntesis, no podemos olvidar que el Código Penal, ponga las penas que ponga, no le preocupa a un terrorista que está dispuesto a inmolarse. Se puede hasta sonreír. ¿Qué más me da que me pongan 20, que me pongan cadena perpetua, si yo me voy a inmolar? Por tanto, no estaba ahí. Creo que la verdadera lucha para el terrorismo, y bueno, no es una cuestión nueva ni que la vayamos a descubrir, es sin duda los servicios de inteligencia y la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuestión que adquiere una relevancia superlativa cuando hablamos de un terrorismo internacional. Porque si algo distingue al terrorismo actual del terrorismo tradicional, de corte claramente nacionalista, independentista, caso de ETA, pero bueno, podemos ver la Brigada Roja, podemos ver el Sendero Luminoso, cualquier movimiento claramente terrorista tiene un corte nacional, es un determinado foco en un determinado área de país, donde persiguen desgajarlo y romper la unidad del Estado y, por tanto, subvertir el orden constitucional. Pero el terrorismo internacional tiene otros parámetros completamente distintos. Uno es precisamente, el terrorismo actual, es el carácter internacional y la utilización de Internet y las redes sociales como un nuevo vehículo para la transmisión. Y, de hecho, eso es lo que contamina en muy buena medida la reforma donde se define el concepto de terrorismo. El concepto de terrorismo ha venido siempre marcado por la idea de la banda criminal, de la organización criminal. Con la reforma 5 del 10 se bajó el tono porque era ya difícil encuadrar claramente en una banda terrorista, entonces se empezó a hablar del grupo y ahora se pone todo el acento en la finalidad. O sea, lo que distingue un asesinato, llamémosle ordinario para entendernos, de un asesinato terrorista es la finalidad.
es decir, subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Cuando se rompe el modelo de convivencia, ese asesinato sufre una transmutación y ya no es un asesinato sin más, es un asesinato con finalidad terrorista. Y hasta ahora toda esa sanción se había hecho, toda esa articulación se había hecho en el seno de las bandas armadas o de los grupos o organizaciones terroristas. A partir de ahora no, a partir de ahora el concepto de terrorismo es solo por la finalidad. Por tanto, el lobo solitario que tanto se habla, cuidado, que no tuviera repercusión penológica antes, la tenía, y ahí está el Código Penal en vigor hasta el 30 de junio, la tenía, lo que pasa es que tenía una penalidad atenuada. Era el asesinato sin más, pero en su grado máximo, y esto no, eso era un plus, ahora es un aliud, ahora es otra cosa, y esa otra cosa es el concepto del nuevo concepto de terrorismo. Y después, sin duda, todo este juego del terrorismo yihadista, que realmente es muy complejo en sus fórmulas. Tradicionalmente todos los terrorismos se han movido en estructuras jerarquizadas, en lo que es, bueno, pasando del bandolerismo a quizá la línea más sofisticada de ETA, pero bueno, había unas estructuras, unos cuadros de mando, unas decisiones ejecutivas que se iban desplazando en una pirámide escalonada hasta el último que lo ejecutaba. El terrorismo yihadista se mueve en unos círculos concéntricos muy difíciles de conectar unos con otros. Está, por supuesto, la línea de actuación, que es un círculo, está otro círculo de simpatizantes, de gente afín, y un tercer grupo todavía más diluido, donde están la gente, bueno, que se dedica a labores varias, pero donde el segundo y el tercer círculo actúan en la más absoluta legalidad. Por tanto, es muy difícil cotejar ese tema. Y esto es lo que lleva a decir, no tengo que probar la estructura de la banda criminal o del grupo, porque realmente con la finalidad me basta. Y eso es una de las improntas que tiene esta reforma. Y después, incorporar todo ese paquete que no es que antes no tuviera cobertura. O sea, cuando hablamos del ciudadano de un país que se desplaza hoy a Siria o a Irak para combatir con Daesh, o con el Estado Islámico o Califato Musulmán. Bueno, realmente eso ya tenía cobertura, porque o bien era una integración, porque nadie se iba sin tener unos previos enlaces, unos juegos de adiestramiento, donde me han formado o me voy para formar, de tal modo que ya era punible, bien por la vía de la integración en banda armada, o por la colaboración con banda armada, o incluso el acto preparatorio de un concreto acto punible. Claro, lo que pasa es que ahora por primera vez el Daesh es un Estado, aunque no sea reconocido por la comunidad internacional, tiene todas las características de un Estado. O sea, tiene una población, un territorio, un corpus legislativo a su manera. Claro, pero nadie lo reconoce como tal. Y creo que además hay que hacer un esfuerzo por no denominarlo Estado Islámico. Creo que incluso el acrónimo de Daesh le va mejor, y sin duda el Califato Musulmán, que es además como ellos se autoproclamaron cuando se desgajan de Al-Qaeda, ¿no? Pero creo que le hacemos un flaco favor, porque es lo que quieren. El terrorismo hasta ahora y el juego con los medios de comunicación es un tema apasionante, porque hasta ahora el terrorismo siempre ha necesitado de los medios, porque era un mecanismo de ampliación, evidentemente, pero era como el periodismo del siglo XIX o de principios del XX, contaban lo que había pasado, pero es que el terrorismo actual lo cuenta en vivo y en directo, donde están guillotinando, están degollando, y prácticamente lo están radiando a través de determinadas redes, vías que todos conocemos, internet y tal, y de una manera muy compleja de determinar. Pero el exhibicionismo público, evidentemente, tiene una connotación tremenda, porque además el terrorismo tradicional, siendo, y hay casos de todos los tipos, muy abierto, pero bueno, pues determinados grupos tenían una mayor vulnerabilidad. El terrorismo, que precisamente por su raíz etimológica lo que implica es meter el miedo en cada poro en las personas, es mucho más abierto ahora. No hay sitio seguro, no hay un hotel en un determinado país que ha vivido la democracia, las primaveras árabes de una manera satisfactoria. No hay lugar. Lo mismo es un semanario humorístico que una mezquita, Al final toda esta reforma, porque yo he visto también que aparte de lo del Daesh, que es lo más famoso y tal, ¿no? Pero yo he visto algunos grupos de gente que se han ido a luchar con los kurdos contra el Daesh. Por supuesto. Entonces, esta legislación es de aplicación a esos mismos. Es decir, claro. Yo he visto
chavales estos de Madrid, que son comunistas recalcitrantes, que ven en el Daesh a logro y que tiene ese punto de aventura y tal, y se han encuadrado en batallones kurdos. Sí. Algunos se han ido a la guerra de Ucrania, gente, algunos de extrema derecha, a luchar con los ucranianos contra los rusos, con esa historia tan franquista de Rusia es culpable, ¿no? Sí. Y a la inversa, gente de un comunismo radical que se han ido a luchar con los voluntarios secesionistas de Ucrania. A ellos también sería de aplicación la norma, no solo al que va con el Daesh. Efectivamente, la cuestión, bueno, creo que hemos tenido aplicaciones en nuestro derecho de que aquí no sé, si algo tiene los códigos penales que nos hemos construido en los últimos 300 años es que son anónimos. El que matare a otro, ¿no?, decía nuestro antiguo código del 73. Por tanto, puede ser cualquiera que con su conducta se incardine en la descripción fáctica que establece el tipo penal. Distinto será después las finalidades. Y ahí hay porque claro, después en este mecanismo de estiramiento de la excepción entramos en situaciones que, bueno, se abordan en el trabajo preocupantes. Por ejemplo, hay una potenciación de lo que es todo lo que supone adiestramiento, formación, adoctrinamiento y reclutamiento. Pero, ahora, por ejemplo, hace poco han detenido a una mujer que reclutaba. Efectivamente, hace muy poco, y los estamos viendo a diario. Y eso está bien, o sea, cuidado, eso no es que fuera antes impune, insisto, pero bueno, hemos visualizado también, y en ese sentido también es labor del derecho penal llevar cierta tranquilidad a una ciudadanía alterada o aterrorizada por esto, pero cuidado, el analista y el dogmático tiene que ser también crítico. Creo que sin crítica no servimos como ciudadanos, y en este sentido la legislación va muy lejos. Va lejos porque, bueno, habrá que hacer un uso tamizado por los tribunales, estoy seguro que se hará, pero no deja de ser preocupante. Por ejemplo, el adoctrinamiento. La figura del enseñante ya estaba, era una manifestación clara de la colaboración con banda armada. Yo estoy enseñando a otros a cómo se maneja un fusil o una ametralladora o hacer un artefacto explosivo. También se incorpora ahora el que la recibe, es decir, en el seno de un esquema formativo, pues el que recibe las clases, recibe la docencia, pero se da una vuelta de tuerca más. Y ahí es donde creo que pueden, por lo menos, estar a punto de saltar los goznes. ¿Dónde? En lo que se llama el adoctrinamiento pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo en mi casa consulto páginas de corte yihadista donde por un afán de investigación, estoy pensando en un periodista, en un escritor, por ejemplo, y no son ejemplos que ponga yo, los puso el propio ministro, pues puede verse inmerso en causa. Porque la ley además distingue entre la publicidad, si es consulta, o simplemente teniéndolo si lo has imprimido, y puedes entrar en la descripción. ¿Dónde está el punto de inflexión de decir, no, esto no es? En que tiene que ser con el objeto de capacitarse para cometer el delito. Pero evidentemente eso necesitará su instrucción, su investigación. Y evidentemente esto puede generar molestias a nosotros los ciudadanos. O sea, entonces creo que es un tema que, de hecho, no es lo que estoy diciendo, no es ni siquiera una crítica pura del análisis. Es una crítica que se obtiene del análisis de las actas, de los JAIs. Creo recordar que de junio de 2013, donde el ministro llevó al Consejo de Ministros de la Unión Europea la capacidad del adiestramiento pasivo, y bueno, le dijeron que era un tema que rozaba el tema de opinión, porque bueno, el derecho penal es derecho al acto. Cuando yo doy el paso al acto es cuando me deben de entrar el derecho penal. O sea, cuando empiezo a matar, por decirlo de alguna manera, o cuando empiezo a coger lo que no es mío. Se produce un adelantamiento de las barreras de protección cuando estamos hablando de bienes jurídicos muy sensibles. Entonces, cuando nosotros nos concertamos para matar a alguien, aunque no hayamos hecho nada, solo con hacerlo intelectualmente, entramos también en el Código Penal, lo que son los actos preparatorios punibles. Pero aquí estamos todavía en una fase preactos preparatorios. Es simplemente que yo estoy informándome de cómo se hace un explosivo. Entonces, claro, establecer la lesión del bien jurídico con un deseo formativo no es fácil. Entonces, bueno, efectivamente estamos tensando el derecho penal a unos límites que, bueno, no sé hasta dónde vamos a aguantar.
pero lo que es cierto es que se están excepcionando el marco que nos dimos. Cuidado, cada legislación sobre la anterior ha dado un paso más en esto, en la exasperación punitiva, en la no distinción entre autorías, complicidades, porque todos son autores, que es más fácil decir todos son autores, y decir usted, yo quería colaborar pero menos, yo simplemente quería darle la cobertura del pisito para que se refugiaran esa noche. ¿Eso es un acto necesario como para convertirme en autor, de cooperador necesario? Pues habrá que ver el caso, pero no siempre. Y bueno, esto, la doctrina jurisprudencial en materia de ETA nos ha dado todo elenco de supuestos. Tenemos que hacer un receso, Juan Carlos, y ahora seguimos, ¿vale? Estupendo.